Imagínense que están en el cine. Tienen dos opciones para elegir, la película Huayna y Azumare. ¿Cuál elegirías? Esta fue una de las preguntas que nos hicimos para comenzar nuestra investigación. Era importante conocer las razones de nuestras decisiones, y gracias a eso encontramos diferencias entre ambas películas a partir de algo más profundo, al tipo de cine al que pertenecían, el cine regional y el cine comercial. La investigación planteada contribuirá a identificar una posible diferencia en términos de circulación y exhibición en el cine comercial peruano y el regional. Para ello se contará con la comparación de las películas Azumare y Huayna. Azumare es una de las películas más taquilleras de toda la historia del cine peruano. La narrativa de esta película gira en torno a la historia del doctor Carlos Alcántara, mejor conocido como Cachín. Esta película tuvo una inversión de $700,000, financiado un 80% por empresas privadas. Huayna es un largometraje peruano que retrata la vida de Wilka y Pachi, dos ancianos que quedan en el abandono luego de la migración de su único hijo. Esta película se realizó con 96 planos fijos y con un equipo de producción rudimentario. Esta película destaca por su narrativa conmovedora y estremecedora, pero también por ser una película totalmente hablada en lengua aymara. El cine regional hace referencia a las películas producidas, distribuidas y exhibidas en las regiones de un cierto país, que se diferencian por presentar contenido no convencional. Mayormente su propósito no es generar impacto económico, sino social. En el caso de Perú, se han realizado películas en casi todas las regiones, sin tener en cuenta Lima Metropolitana y Callao. Estas dan como resultado variedad de documentales, cortos y películas de autor. Se caracterizan por mostrar lados no conocidos del país y las distintas culturas que abarcan. El cine comercial se caracteriza por contar con mayor presupuesto que el cine regional y de manejar una gran producción. Las películas producidas suelen ser percibidas como malas, ya que tienen una mirada consumista que busca recuperar y ganar más de lo invertido. Son las que más se promocionan en los medios y las que consiguen mayor tiempo en cartelera, y es casi seguro que sean un éxito comercial. Asimismo, el cine comercial tiene fama de aplicar una misma fórmula en todas sus producciones, es decir, producen contenido con el mismo tema y género que saben que funcionará. Contexto. Dentro de toda América Latina, el cine peruano es el que tiene una menor proliferación en cuanto a distribución y exhibición de películas nacionales. Sin embargo, muchas películas peruanas han gozado de un enorme éxito regional. Con respecto a la distribución y circulación del cine latinoamericano, al igual que en el Perú, pocas películas están bajo una distribuidora mayor, mientras que los distribuidores independientes, de presupuesto más limitado, se encargan de la creciente producción cinematográfica. Es por ello que los distribuidores consideran arriesgado apostar por el cine latinoamericano. Otro factor es el público, que no demuestra un interés y por consecuencia los exhibidores no ven la utilidad. En el ámbito nacional, gran parte de la exhibición y distribución de películas viene de Hollywood. Estas ocupan horarios estelares y salas principales. Sin embargo, muchas de las películas nacionales tienen poca presencia en estos espacios comerciales. Por otra parte, existe una clara centralización del desarrollo cinematográfico en Lima. Muchos cineastas regionales tienen dificultades para conseguir equipos técnicos y una buena distribución de sus películas. Además, todo esto aumenta debido al escaso apoyo que el Estado da para incentivar este arte. Al preguntarnos el porqué de la elección, de la investigación, diferencias en distribución y exhibición del cine comercial versus el cine regional en Perú, como grupo, nos centramos en analizar las primordiales diferencias y entender el porqué de la mayor cantidad de inversión en una parte y la falta de recursos en la otra. Consideramos que ambas películas son representaciones de la identidad cultural peruana. Sin embargo, consideramos que esta investigación es un claro ejemplo de la contraposición entre lo citadino y lo rural, conceptos estudiados previamente en clases. Del mismo modo, postulamos que ambas partes pueden llegar a un consenso. El objetivo general de investigación es identificar la inequidad existente en los circuitos de distribución y exhibición del cine peruano. Los objetivos específicos son contrastar la cantidad de inversión económica dirigida a las películas Azumare y Huayna e identificar la diferencia estructural entre los conceptos de lo regional y lo citadino en base a las películas elegidas. Estos objetivos se cumplirán siempre y cuando las distribuidoras y productoras sean las responsables de la sobre y poca exhibición de las películas comerciales y regionales respectivamente, y no se trate de una baja demanda por parte de la audiencia con respecto a las películas peruanas regionales.
Para nuestro trabajo hemos considerado importante definir lo que para nosotros es el cine regional en base a la revisión de algunos artículos y estudios previos. El cine regional es aquel que se realiza fuera de Lima y por personas que nacen en provincia. Este es casi invisible en Lima, debido a no solo su escasa exhibición en los multicines, sino que los medios de comunicación le otorgan muy poca atención a estas producciones. Por otro lado, el perfil del cineasta regional tiene como características principales que han aprendido de manera autodidacta a hacer cine, aunque muchos de ellos tienen estudios en otras áreas. En relación con su producción y realización, las personas que trabajan en un proyecto audiovisual dentro de lo que es el cine regional invierten su propio dinero en la producción, ya que los auspicios son pocos y el apoyo del Estado es escaso. Un factor importante en este tipo de cine es que los rodajes son esporádicos y solo se realiza el rodaje cuando se reúne el dinero, por lo que podría tomar meses o hasta años terminar las películas. Debido a esto, muchos de los técnicos o actores renuncian y esto genera una incoherencia en la narración de la historia y en la calidad de la grabación. Los géneros más abordados son el fantástico, realismo social y el melodrama, que se ve claramente reflejado en la película Huayna. El melodrama surge como un espectáculo dirigido a un público urbano de origen campesino que busca orientación moral. Finalmente, uno de los puntos más importantes para nuestra investigación es la distribución y exhibición. El trabajo de los cineastas en provincia comienza con el alquiler de un local. Esta exhibición puede mantenerse durante semanas. Cuando se agota el público en la capital, se recorren pueblos y ciudades de los alrededores. Los realizadores, en su mayoría, tienen sus propios proyectores, ecran, sonido y camionetas para recorrer los lugares en donde se distribuirán sus películas. Por otro lado, una opción para que estas producciones regionales entren en un circuito comercial es importante que se asocien con las distribuidoras. Sin embargo, esto plantea otro problema, ya que ha habido casos en los que estas distribuidoras han influido o hasta exhortado a las productoras a cambiar lo que se muestra en pantallas porque son poco rentables. También es importante identificar a qué consideramos el cine comercial en el Perú. Estas son las producciones que tienen un gran alcance al público por su narrativa y lenguaje audiovisual, técnicas, artistas reconocidos y un mayor acceso a multisalas. El cine comercial está orientado a un público masivo, por ello estas películas tienen un lenguaje hegemónico con el que el público está familiarizado. Además, en el cine comercial de géneros, los protagonistas son actores reconocidos por el público o figuras del espectáculo, debido a anteriores apariciones en la pantalla chica. Un ejemplo claro es la película Asumare, en el cual el protagonista fue Carlos Alcántara, el que interpretó al reconocido personaje de Pataclown, Machín, que con el apoyo de la productora Tondero logró ser taquillera. Ricardo Maldonado es un reconocido director de cine y publicista peruano. Ha trabajado en spots publicitarios de la marca Perú y en muchos otros, gracias a los cuales ha recibido 35 premios internacionales en festivales importantes como el Cannes Lions. El principal motivo de Ricardo Maldonado para hacer películas como Asumare está relacionado a la distribución. A él le gusta que las películas lleguen a bastantes cines y que sean vistas por bastantes personas. Por eso es que él no planea hacer películas que él denomina como artísticas. Para Maldonado, actualmente no puede haber cine sin marketing, ya que el cine es una mezcla de tres cosas: el contenido, como la historia y la relevancia del casting; el marketing como tal, como la promoción de la película; y el contexto, como la identificación del público con la película. Un aspecto resaltante dentro del proceso de realización de Asumare es que se utilizó un estudio de mercado para dar confianza a los auspiciadores que financiaron esta producción. Además, la estructura del guión debía generar expectativas suficientemente disfrutables para que la audiencia lo recomiende. Otro aspecto que Maldonado reconoce como importante a la hora de la distribución de una película es las redes sociales y el poder que éstas tienen actualmente. Es por eso que la estrategia que utilizó Asumare se dio básicamente en redes sociales. Esta
audiovisuales son bastante difusas. Ya no se puede clasificar los tipos de cine como tal en la era digital. Sin embargo, en otra entrevista que realizó unos años más adelante, Maldonado menciona que el cine peruano debe apuntar a tener un público más exigente y modelos de negocio alternativos con el fin de tener varios tipos de cine y que estos puedan ser exitosos. En lo referente a temas de público y premios, no se pueden hacer películas como Asumare para siempre, menciona, ya que cada nueva película debe ser un paso hacia adelante, hacia temas más profundos, hacia películas más sofisticadas, hacia product placements más sutiles, hacia modelos de negocios que no requieran de estas exigencias comerciales. Como podemos ver, el pensamiento de Maldonado se fue modificando a través de los años, y si bien considero en un principio que el hacer cine como Asumare en Perú fue un modelo de negocio interesante y que logró su objetivo, que fue recaudar lo invertido y obtener una ganancia, pero como él mismo menciona, no podemos seguir haciendo el mismo tipo de películas. Óscar Catacora, perfil de director y relación con película Huayna-Pacha. Óscar Catacora ha estado relacionado con el mundo audiovisual desde su adolescencia. Es así que este director, que proviene de la provincia de Puno, inició un trabajo relacionado con la fotografía justo después de culminar sus estudios secundarios. Catacora se considera una persona autodidacta en cuanto al proceso de investigación y experimentación del audiovisual. Tiene una formación innata en base a lo que le gusta, la vida en el campo y el bienestar social. Es así que El Sendero del Chulo, estrenada en el año 2007, se alza como uno de sus primeros cortometrajes experimentales y fuera de los estándares. La trama se basaba en una película de gángsters ambientada en el mundo andino. En ese mismo año, Catacora y su nuevo productor, Tito Catacora, decidieron llevar a cabo un proyecto más serio, con una inversión mayor, de 300 soles. Justo antes de producir la película, el proyecto se cayó. Es así que surge la idea de hacer un proyecto mucho más pequeño, con reducidos actores y recursos disponibles. La idea de Huayna-Pacha estaba empezando a tomar forma. Huayna-Pacha es una película que narra la experiencia personal de Catacora al vivir desde muy temprana edad con sus abuelos en las zonas altoandinas de Puno. El tema precisamente gira en torno al abandono de las personas de la tercera edad, no solamente por distancias lejanas, sino también en la ciudad. Es así que muchos de nosotros no podemos ver ni a nuestros abuelos, ni a nuestros padres o ni a nuestros tíos por distancias cortas de 1 hora o 2 horas. Para el director, Huayna-Pacha tiene dos miradas, la local y la occidental. En la local se puede ver a ambos personajes disfrutando de su vida y el entorno con la naturaleza. Sin embargo, hay una inminente intromisión de la globalización que les ha arrebatado lo que más han amado, a su hijo. Además, en este tipo de visión y cultura andina se suele venerar mucho a las personas mayores de edad dada la sabiduría que poseen. En la mirada occidental, sin embargo, los papeles se contraponen. Para ellos, lo ven como una pareja de ancianos sumidos en la miseria, olvidados por su familia y por el Estado. Óscar Catacora rechaza esta forma de ver la película y desea que sea vista de una manera local. Un punto clave a tener en cuenta es que los personajes de la película no son actores profesionales. Es por ello que debían aprender el texto como si fuese un poema. Además, solo grababan de 15 a 20 minutos al día, dadas estas condiciones. Catacora pensó inicialmente desarrollar la película de forma tradicional. Es así que seguía la narrativa de Hollywood con planos seguidos, tiempo lineal, frecuencia de cambio de cámaras, entre otros. Sin embargo, más adelante postuló una realización más artística. La forma de narrar el tiempo era clave. Él buscaba ese efecto de detener el tiempo y el movimiento de cámaras quedó descartado y se optó por planos fijos. La naturaleza tiene un papel importante en la vida y realización de la película. Para Catacora, la naturaleza se manifiesta. En una de las escenas, por ejemplo, la producción necesitaba un día nevado. Ellos se lo pidieron a la naturaleza y los apus los bendijeron con eso. Óscar Catacora destaca mucho el amor a la naturaleza que provee todo. Cuando Huayna-Pacha estuvo en la mira del gigante tondero para su distribución, el director no podía creerlo. Inicialmente, la película iba a ser exhibida únicamente en las salas de Puno y Juliaca. El mayor anhelo de Catacora era que se estrenara de manera itinerante en las zonas altoandinas. Ellos aceptaron porque la propuesta les pareció irresistible.
El número final de Huayna en la cartelera peruana fue de 30.000 espectadores. Para el director, haber sobrevivido frente a uno de los gigantes de Hollywood, que en este caso fue el estreno de Avengers Endgame, se podría considerar como una aventura épica. Óscar Catacora defiende la necesidad de brindar más concursos de cine promovidos por el Ministerio de Cultura, pero también asumir la responsabilidad de hacer algo que deje una obra para el país y la humanidad. El director considera a Huayna dentro de un género complaciente y atractivo. Sin embargo, su esencia es más transgresora. ¿Qué nos traerá Catacora en los próximos años? No lo sabemos, pero estamos seguros de que será un éxito. Entrevistamos a Rodrigo Bedoya, docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima y magíster en Ciencia Política y Gobierno, y de esta entrevista resaltamos lo siguiente. Primero, la amplia cobertura de medios de Azumare se debe a la innovación de su formato, por ejemplo, fragmentos de stand-up comedy. Mi mamá es una mujer adorable, de verdad, 1,20 m. Sin sayonara es 1,10 m. Es enana, mi vieja tiene razón, pero mi vieja es fina. Raza pitbull. Y a la gran publicidad de su productora Tondero. Por otro lado, Huayna apostó por una exhibición más modesta, por el hecho de ser una producción más pequeña y de ritmo más exigente. Prefirió enfocarse en superar la media de espectadores en un solo cine, el Alcázar. Vayamos apostemos todo para una sala, ¿no? Y que esa sala se llene, y así ir estirando. Segundo, se le atribuye el gran éxito taquillero de Azumare a su protagonista Carlos Alcántara, el mensaje aspiracional limeño que representaba, la conexión con el espectador y su estrategia de distribución, es decir, estreno masivo. Este es un personaje muy querido por los peruanos, por cierto, que empieza desde la nada, crece, se vuelve exitoso y escala en la pirámide socioeconómica. Este es el sueño de la generación de nuestros padres, por eso la audiencia se sintió vinculada. En tercer lugar, existen proyectos de ley beneficiosos para el cine regional, pero siguen sin ejecutarse. La ley de cine está centrada en la producción y engloba a Cine de Lima y al regional en el mismo lugar, lo cual no funciona, pues el cine regional tiene una lógica distinta al limeño por las diferencias culturales y la falta de preparación profesional del equipo de películas regionales. El apoyo financiero para la distribución de películas no es suficiente, pero las principales desventajas del cine regional no se encuentran en la falta de presupuesto, sino también en los idiomas diferentes y la mala estrategia de exhibición. Bedoya aconseja focalizar la película de región determinada en la misma región, ya que de esa manera los espectadores podrán sentir una conexión con lo que ven en la pantalla. Y como último punto, un problema adicional es que no existen políticas de distribución, lo cual desampara las películas que no cuentan con el sistema dominante del modelo hollywoodense. Lo que se refiere a taquilla, no solamente a taquilla, no en calidad de la película, lo que se refiere a taquilla, Azumare es el Real Madrid y Huayna es, ¿qué cosa? Por Huancayo, es un comercio, no juega en la primera división. Y finalmente, los puntos focales para mejorar la situación de desventajada del cine regional son la educación del público, las diferentes productor, director y guionista Augusto Tamayo, para conocer si, históricamente, el contenido en el cine peruano ha cambiado y también qué contenidos se manejan en el cine regional y comercial. Él nos comentó que el cine peruano mantiene unas constantes en la temática y tratamiento que se utilizan desde los años 70. Por ejemplo, se recurre a un tratamiento que es fundamentalmente realista, en vez de más fantasía o poesía. Él considera también la presencia de una especie de costumbrismo, el cómo retratar la vida peruana y la manera de ser. Se enfatiza mucho en los personajes característicos y situaciones, ya sea en la comedia, en el cine más personal, en el poco cine de acción o en el relativo cine de terror. En cuanto al cine regional, nos comentó que este aparece hace unas décadas explorando temas como mitos y leyendas. Realmente fantasía o terror, reproduciendo los cuentos orales que se cuentan en las regiones sobre seres fantásticos o seres que acechan. Después adoptó también el tratamiento costumbrista ya mencionado. Sin embargo, hay algunos con una pretensión de denunciar situaciones o condiciones que vienen cargados con un poco de intencionalidad ideológica y política. Entonces, en cuanto a su perspectiva, no ha habido un cambio ni en éxito, ni en temática, ni en tratamiento del contenido. Hay una falta de exploración muy grande en el lenguaje audiovisual y muy poca experimentación. Y aunque hay excepciones,
Él piensa que hay menos transformación de lo que a veces se piensa. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué se sigue aplicando la misma fórmula en la realización de películas? El director respondió: es como uno preguntara, sin pensar que es bueno o malo, por qué el Perú es como es. Es complicado explicarlo. No digo que sea bueno o malo, no estoy diciendo que... pero las realidades son a veces pues, el resultado de muchos factores, ¿no? A su criterio, el cine es un objeto cultural. Así quiera ser comercial o artístico, es una manifestación de la cultura del país y que la refleja. Un lugar en donde la cultura se expresa, retrata, reflexiona o busca hacer pasar el rato a los espectadores. Cree que el resultado, en términos de contenido, es un reflejo de la cultura peruana, que en su mayoría responde a los deseos del público, por lo que él no cree que el cine imponga un gusto. Por ejemplo, ha habido un aumento enorme y notorio del contenido de la comedia en el cine comercial. Y esto sucedió porque se percibió, un poco antes del estreno de Asumare, que la comedia era el género que al peruano le gustaba más. Por ello, es difícil que esto cambie, porque es cambiar la cultura, y esta es profunda y tomaría un largo tiempo. Finalmente, en nuestra investigación encontramos varias diferencias que no solo venían de la distribución y exhibición en sí mismas, sino que también se influenciaban por su producción y la preferencia del público por un tipo de narrativa audiovisual.